Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Esta noche les tenemos preparada una edición muy especial. Un saludo a todos los que nos ven a través del canal 11 y a través del Hispasat en toda nuestra red de canales afiliados en el mundo y en América Latina particularmente. El día de hoy, como les digo, tenemos un programa muy interesante. Van a estar con nosotros especialistas en distintos temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que viene ocurriendo en Siria. Va a estar con nosotros el presidente del Instituto de Estudios Europeos, el señor Enrique Banús. Con él vamos a hablar acerca de la situación en la que están en este momento los refugiados que están buscando asilo en Europa y en otras partes del mundo. Después estará con nosotros el fundador del diario Lucidez, Gonzalo Ramírez de la Torre. Con él vamos a conversar acerca de un proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso que busca que únicamente los periodistas colegiados sean los que ejerzan esa profesión, con lo cual, entre otras cosas, yo no podría estar aquí frente a ustedes esta noche. Y también hablaremos, por supuesto, del caso que está pues en este momento en todas las redacciones, y es el caso de lo que viene ocurriendo en el Grupo El Comercio con la salida de la periodista Milagros Leiva. Luego estará con nosotros Carlos Salza. Él es director del programa de Políticas Públicas y Gobernabilidad de la Universidad Católica del Perú. Con él hablaremos sobre la situación de gobernabilidad en nuestro país y sobre lo que va a ocurrir pues seguramente en estas elecciones con una situación pues muy frágil de nuestros partidos políticos. Y por último estarán con nosotros Gisela Percivale y Sandra Vega. Ellas son promotoras de la educación inicial en el Perú. Hablaremos sobre un congreso importante que están organizando y sobre cómo es que está haciendo hoy en el Perú la educación para los más jóvenes, para los niños. Bien, como verán, el programa va a estar muy interesante. Haremos el mayor esfuerzo para llevar a ustedes, como siempre, el mejor análisis y la mejor información. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien amigos, antes de dar inicio a nuestro bloque de entrevistas, vamos a presentarles las principales informaciones de esta semana. Esta semana han ocurrido una serie de hechos que nosotros consideramos los más relevantes en el mundo de la política y la economía. En esta semana el presidente de la República se ha referido a una acusación que se dijo acerca de su situación sentimental. Aquí nosotros no tenemos ningún interés en meternos a la alcoba del presidente, pero en otros programas periodísticos se mencionó que él se encontraba separado de la primera dama Nadine Heredia, y esto es un poco lo que explicaba la situación entre ellos dos. Tenemos aquí las imágenes del presidente de la República. Adelante. A ver, yo no voy a comentar declaraciones de una persona que yo lamento que se preste a un fin tan perverso, más aún cuando en algún momento nosotros le abrimos de manera desinteresada y generosa las puertas de nuestro hogar. Pero sí, yo exijo que nadie se mete a lucubrar cosas de mi familia, ¿no? Internas de la familia. Y que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque un tiempo era la reelección conyugal, ahora es la separación. O sea, por favor, pónganse de acuerdo. Nosotros estamos contentos en nuestra familia, siempre hemos trabajado juntos. Señor presidente, nos interesa realmente si usted está bien con su esposa o no está bien con su esposa. Lo que le interesa a la opinión pública es descubrir qué es lo que está detrás de la muerte de este vigilante que prestaba servicios para su familia, algo que todavía no se ha explicado. Y debemos mencionar también que la persona que mencionó este asunto, la señora Michelín Vargas León, está aterrada. Ella en una entrevista que no ha sido propalada, pero que le hizo Milagros Leiva, dice estar aterrada con relación a lo que podría ocurrirle. Esta persona, como ustedes saben, trabajó como empleada doméstica en la casa de la familia Humala Heredia y ha contado una serie de cosas acerca de lo que ha sido pues la relación entre Nadine Heredia y el presidente del Perú. Aquí, como repito, no nos interesa el tema sentimental, lo que nos interesa es conocer la verdad respecto de estas acusaciones de lavado de activos y todas estas cosas tan extrañas que han ocurrido en los últimos años en las autoridades de nuestro país. Bien, otro tema importante es el que atañe a
amiga de la primera dama Rocío Calderón. Ella se ha presentado junto con Salomón Lerner ante la Fiscalía a raíz justamente de estas investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer pues si ha habido o no un dinero pues mal manejado. Adelante con la nota, por favor. La exfuncionaria del OTSE, Rocío Calderón, acudió a la Fiscalía de Lavado de Activos para dar su manifestación sobre un supuesto aporte de más de $18.000 que habría recibido el Partido Nacionalista por parte de la empresa venezolana Caizamac en el año 2005. Así es, Jennifer, a su salida Calderón Binatea evitó dar declaraciones. Hasta la mencionada sede también llegó el presidente del Consejo de Ministros, el anterior de la primera quien fue citado también por este mismo caso. Así es. Una testimonial sobre los aportes al Partido Nacionalista y he cumplido con lo que el Ministerio Público me ha pedido, ¿no? Bueno, Rocío Calderón, recordemos, no solamente se desempeñó como presidenta del organismo supervisor de las adquisiciones del Estado, ella es también la persona que le dio el dinero a Nadine Heredia, con quien ella pues compartía pues una amistad tan estrecha que compartían la tarjeta de crédito. Vamos a esperar pues que las investigaciones se lleven a cabo y que se esclarezca si efectivamente hay algo extraño como todos sospechan o está todo en regla. Todo hace indicar pues que las cosas se han manejado de una manera muy extraña. Y bien, y por último, la otra noticia que tenemos que comentar es la de la aprobación de la comisión encargada del caso de López Meneses, que ha emitido ya su informe final. Adelante con la nota, por favor. Resultado de los informes de la comisión López Meneses. Adelante, Peter. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, se acaba de aprobar el informe en mayoría que presentó el congresista fujimorista Juan José Díaz de Hoz respecto a las investigaciones en el caso Óscar López Meneses. 48 votos a favor, 43 en contra y solo 2 abstenciones le han dado pues la mayoría a este informe que básicamente encuentra responsabilidad en altos mandos policiales en esta relación que habrían sostenido con el empresario Óscar López Meneses. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Iberico, ha puesto en votación también los otros 2 informes en minoría que presentaron el nacionalista José Gutiérrez y el axiopopulista Johnny Lescano. Precisamente el de señor Johnny Lescano ha sido rechazado, solamente alcanzó 43 votos a favor y 48 en contra. Y en ese momento se está votando ya el último de estos 3 informes, el que pertenece pues al congresista de Gana Perú, José Gutiérrez. Vamos a ver cuál es la votación. Tal parece que también será en contra, tomando en cuenta pues la mayoría que ha logrado el informe de Juan José Díaz de Hoz. Escuchemos. Más, Martín Rivas a favor, 33 a favor, 48 en contra, 11 abstenciones. Este informe también va al archivo, por lo tanto ha sido aprobado el informe sustentado por el congresista Juan Díaz de Hoz. Con la misma asistencia y de conformidad con lo coordinado en la fecha por la Junta de Portavoces, se consultará al Pleno sin debate la desclasificación de los informes reservados presentados por las comisiones investigadoras de los casos Belaún del Ocio y Ancash. La consulta se realizará mediante el sistema electrónico. Los congresistas se seguirán pasar al voto. Bien, ese fue Luis Iberico presidiendo el Congreso de la República, que hoy, como saben, está en manos de la oposición. Esperamos pues que todas estas investigaciones que están llevándose adelante en el Parlamento lleguen a buen puerto y se determinen pues si hay responsabilidades o no de las personas que están siendo investigadas. Por último, la noticia que ha conmocionado a la opinión pública y que también no podemos dejar de comentar es la referida a la periodista Milagros Leiva. Milagros Leiva, como saben, trabajó hasta hace muy poco en el canal y en América Televisión y escribió en el diario El Comercio. Ella ha sido apartada del diario El Comercio, bueno, del canal de televisión, del canal N y de América Televisión, acusada de haber violado los principios rectores. No queda claro pues cómo una persona tan allegada al grupo El Comercio, ¿no?, de pronto pasa de ser una heroína a una villana. Vamos a ver el día de hoy y en adelante si es que el grupo El Comercio es plural, ¿no?, y es neutral y puede informar como corresponde respecto de todos estos asuntos en los que una de sus periodistas pues más representativas parece haber estado pues completamente involucrada. Vamos a mencionar además un par de temas que los ha dicho el día viernes Hildebrand en sus 13. Rebeca Diz entrevistó a Milagros Leiva, quien ha contado su versión. Todavía falta mucho que esclarecer. Ella al parecer ha entregado $30.000 a Martín Belaún del Ocio y eso pues violaría los principios rectores del diario. Lo que no está claro es
cuántas personas dentro del Grupo del Comercio sabían que esto había ocurrido y lo habían avalado. Vamos a ver pues que esto se esclarezca y vamos a ver sobre todo si es que esta multimedia dominante es plural y si Milagros Leiva, que hasta hace muy poquito era uno de los rostros más representativos, es tratada pues con justicia por esta multimedia del comercio. Vamos a ver pues qué ocurre en los próximos días. Bien, pero esta noche nosotros vamos a iniciar nuestro programa con un tema internacional. Las imágenes sobre lo que ha ocurrido con los refugiados en Europa son dramáticas. Esta noche nos acompaña el presidente de Estudios Europeos, el señor Enrique Banús. Él ya está aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, señor Banús, por estar con nosotros. La idea es que nos explique un poco qué es lo que está pasando con Siria y con estos otros países en donde hay tanta convulsión social que han obligado a que las personas busquen refugio en otros lugares. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema de una grandísima importancia. Se dice que es la crisis humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil cuantificar este tipo de eventos, pero efectivamente está poniendo a prueba la capacidad política, la capacidad social y humanitaria de muchos países europeos. Aquí hay dos temas que evidentemente están muy conectados. Una es la situación en los países de origen de estas personas, básicamente Siria, pero también Afganistán. Y por otra parte está la pregunta de si existe o no una política migratoria en los países europeos a los que están llegando decenas de miles de refugiados. Ahora, Europa durante mucho tiempo ha tenido una política migratoria muy restrictiva, no solamente respecto de este tipo de países, sino también respecto de América Latina, ¿no? Esta situación tan dramática y tan penosa por la que atraviesan estos países, ¿usted cree que va a modificar en algo o en mucho las políticas migratorias en Europa? Me parece que hay que distinguir entre política migratoria y política de asilo. Aquí estamos ante un caso específico de la migración, que es la migración de personas que huyen de una guerra. No siempre podemos decir que sean perseguidos políticos, pero sí están huyendo de una guerra que dura ya muchos años, una guerra además para la que no se ve ninguna solución política, porque es una guerra entre dos bandos que apoyar a cualquiera de ellos es malo. Entonces, claro, la gente va perdiendo la paciencia. Y también hay que tener en cuenta un factor climático. Estamos llegando al final del verano y con eso las posibilidades de salir cruzando el Mediterráneo en los próximos meses se reducen o se anulan. Por eso también esta oleada, digamos, es la oleada final del aprovechamiento del verano, ¿no? Para salir por el mar a buscar pues salvar sus vidas, ¿no? Yo quiero mostrar, señor director, unas imágenes que son las que han dado la vuelta al mundo y que son las que han sensibilizado, yo creo, a toda la población, a los peruanos, a los latinoamericanos, al mundo entero. Las imágenes de este niño que fue encontrado en la playa turca de Bodrum, ¿no? Son imágenes muy dramáticas y creo que si no es por esas imágenes, aquí en Latinoamérica, digamos, no nos enteramos un poco de lo difícil que está siendo la situación allá en estos países. Cuéntenos usted qué piensa acerca del tratamiento periodístico de esto que, digamos, creo que es chocante, ¿no? Sí, es una imagen terrible. En Centro Europa también ha tenido un gran impacto algo que sucedió muy poco antes, que fue el hallazgo de ese camión abandonado en una carretera en que había 71 cadáveres en descomposición, posiblemente de personas procedentes de Siria y traídos por unas mafias que en algún momento los dos conductores se desentendieron, salieron huyendo y dejaron allí a estas personas que ya posiblemente ya habían fallecido. O sea, son dos acontecimientos muy impactantes, muy fuertes, muy mediáticos, los que de pronto aceleran una situación que se venía gestando durante meses. O sea, esto no es nuevo. No es nuevo. Esto no es nuevo. Pero aquí hay dos impactos muy fuertes que llevan también a una reacción no política, porque los políticos han ido
corriendo detrás de la población. Este me parece que es un tema también que hay que analizar, ¿no? Vamos a analizarlo. Yo le pediría, señor Banús, vamos a mostrar un video que explica. Mucha gente nos pregunta acerca del origen del conflicto. Sí. No es fácil explicar un conflicto de esta naturaleza. Hay un video preparado por el colombiano Wilson Lévano. Él es fundador de Animated Press y periodista de The Wall Street Journal. Él ha realizado este video en coproducción con Bombillo Amarillo, una firma creativa de la ciudad de Medellín, y creo que explica con unos dibujos cuál es la situación. Vamos a ver el video y luego vamos a discutirlo aquí en nuestra mesa con el señor Banús. ¿Sí? Adelante, por favor. El conflicto sirio en 5 minutos. Tras soportar décadas bajo gobiernos autoritarios, los pueblos de varios países de Medio Oriente alzaron sus voces en protesta y derrocaron a sus líderes, en lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez, las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las protestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de Muammar Gaddafi. Siria es otra historia. Este es Bashar al-Assad, presidente de Siria. Su padre Hafez gobernó el país por 30 años, durante los cuales modernizó a Siria, pero a costa de una brutal represión. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente. Pero la luna de miel no duró mucho. A la primera señal de disidencia, Assad restringió la libertad de expresión, cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas, siguiendo el ejemplo de egipcios y tunecinos. En principio, la respuesta de Assad fue conciliadora, pero la represión continuó y las protestas se multiplicaron. El ejército respondió disparando contra los manifestantes. Cientos murieron y miles más fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Poco después comenzaron a aparecer grupos pequeños de rebeldes alzados en armas. Desde entonces, gobierno y rebeldes se hallan enfrascados en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en los primeros 2 años de conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente, agrupando a muchas etnias y religiones diferentes en los mismos territorios. Una de ellas, la secta musulmana de los alawitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población. Bajo la ideología de mantener al país fuera de las manos de extremistas, los Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que los desafiaron. Desde que comenzó la guerra, se supo que esta sería larga, ya que los grupos rebeldes eran pocos, mal armados y desunidos. Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad. Mes tras mes, los rebeldes aumentaron en hombres y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar al gobierno, el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y el grupo Hezbollah. Además, muchos grupos rebeldes han abusado, asesinado y desplazado a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten si el remedio es peor que la enfermedad. Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria y sus líderes creen que la Primavera Árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la región. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después de confirmar que Assad usó armas químicas, la Casa Blanca anunció que entregará armamento a los rebeldes. Los expertos creen que Assad será derrocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará? Aunque los principales grupos rebeldes han firmado una alianza, esta se podría romper después que derroquen a Assad. La lucha por el poder podría llevar a una nueva guerra civil e incluso a una división del país. El conflicto también podría expandirse a países como Turquía,
Líbano e Irak, amenazando la frágil estabilidad de Medio Oriente. Sin importar el resultado, quien asuma el poder en Siria heredará un país en ruinas, una economía destruida, una población dividida y el reto de cumplir las promesas de la primavera árabe. Bien, bueno, yo creo que es un buen resumen, no sé qué piensa el señor Banús sobre lo que está pasando en Siria en estos momentos y los orígenes de este conflicto que nos hace ver pues que en el Perú, digamos, hay corrupción, hay problemas con la economía, pero al lado de lo que están viviendo estos países estamos, digamos, en una situación muy superior. En pleno siglo XXI el mundo está en llamas. Cuéntenos usted qué piensa sobre esta dramática situación y si es posible o no pues una solución en un plazo relativamente corto. En un plazo relativamente corto me parece muy difícil que haya una solución, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay intereses contrapuestos. Se decía muy claramente que Rusia y otros países, pero sobre todo Rusia y China, bloquean cualquier decisión en Naciones Unidas, pero el problema es que también dentro de Europa las actitudes divergen desde el principio. Si en el principio hubiera habido una postura política fuerte, quizá hubiera sido posible parar el conflicto. En estos momentos que el conflicto está desatado y sigue habiendo divergencias de opinión, es decir, se debe armar a los grupos rebeldes, no se debe armar a los grupos rebeldes. Algunos países europeos piensan que sí, otros piensan que no, que se les debe dar apoyo moral, apoyo logístico. ¿Cuál es otro problema? Que los grupos rebeldes se han infiltrado también, o una parte de los grupos rebeldes son fundamentalistas islámicos. Y por lo tanto, efectivamente, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y antiguamente, digamos, cuando ocurrían este tipo de problemas, Estados Unidos era un poco el fiel de la balanza, ¿no? O sea, si había intereses económicos, ¿no? Petróleo o recursos naturales, Estados Unidos, digamos, inclinaba la balanza y resolvía el problema de alguna manera, pero lo resolvía. Esta situación, digamos, en donde hay tantos intereses mezclados, ¿no? Políticos, religiosos, económicos, hace que la figura sea más complicada. Sí, la figura es mucho más complicada. Estados Unidos durante muchísimo tiempo no ha querido entrar en el tema sirio y en el tema afgano, que está muy relacionado con el tema sirio también, porque nos encontramos fuerzas parecidas. Estados Unidos decidió que no iba a haber bajas de soldados de Estados Unidos, no iba a haber una intervención terrestre y por lo tanto se está combatiendo al así llamado Estado Islámico, porque no es un Estado presente en Afganistán, presente en Siria sobre todo, pero no solo, se está combatiendo desde lejos o por vía aérea. Y sobre el terreno están solo los kurdos. No hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo de la tropa americana. No, de la tropa americana, por supuesto, no. Digo, pero digamos, solamente son apoyados desde el aire, ¿no? Sí. Y con armas, con armamento. Sí, acciones de drones, etcétera, ¿no? Sobre el terreno han dejado solos a los kurdos y que están también defendiendo su territorio en el norte de Siria, el norte de Irán, pero nadie más quiere entrar allí, porque es un terreno extraordinariamente complicado, porque las guerras que ha habido allí, no en Siria, pero sí en Afganistán, en Irak, han causado muchísimas bajas y porque eso, desde el punto de vista de política interna, no es nada popular. El retorno de los ataúdes tiene un precio político, ¿no? Entonces este conflicto puede durar no se sabe cuánto y los que lo están sufriendo es la población civil. Ahora, ha habido incluso en el Perú una iniciativa para poder dar alojamiento, refugio a personas que estén justamente buscando asilo, huyendo de estas guerras, sí. Y no han sido como que bien recibidas por toda la prensa. Han dicho, hey, el Perú tiene otros problemas, los niños que se mueren de frío en la serranía, en los Andes, ¿qué hacemos abriendo las puertas? Yo en eso, yo me he sensibilizado con esas imágenes y con la situación de guerra, ¿no? En donde sí, pues cualquier lugar, digamos, en donde encuentren ellos un espacio para poder desarrollarse con sus familias, yo creo que es una buena iniciativa. No sé qué piensa usted.
Yo pienso que es una actitud muy mezquina, porque por acoger a algunos refugiados sirios no se va a retrasar la solución de problemas internos, ¿no? En estos momentos hay 25 refugiados sirios en el Perú, y hoy la Cancillería, hoy mismo, ha dicho que va a negociar con la Oficina de Naciones Unidas que gestiona el tema de los refugiados para ver si se puede admitir a más personas. Siempre será un número pequeño, limitado, o sea, no estamos aquí ante las decenas de miles de refugiados que están llegando en Europa a países como Alemania, que al fin y al cabo va a ser el país más directamente afectado por esta ola. También porque la canciller ha optado por decir que no hay techo. Unas declaraciones controversiales, pero ella lo ha dicho, no hay techo para la admisión de estos refugiados. Esto tiene que ver con una situación específicamente alemana, donde el derecho de asilo está anclado en la Constitución. ¿Por qué? Por la propia historia de Alemania, donde, claro, en la época del nazismo, tantos ciudadanos y ciudadanas tuvieron que huir y fueron acogidos, encontraron asilo en otros países. Sufrieron en carne propia lo que es la persecución en el sentido más dramático y más amplio. Entonces, Alemania ha abierto las puertas y ha dicho, nosotros vamos a acogerlos, ¿no? Bueno, vamos a ver, Alemania ha abierto las puertas, pero también ha habido por parte de la población actitudes muy contrapuestas, porque ha habido ataques a albergues de refugiados, y en cambio también ha habido una ola de solidaridad y de acogida. Son impresionantes las escenas en las estaciones donde llegan estos trenes absolutamente repletos de refugiados, y esto es lo que ha hecho que la canciller y buena parte de su partido, no todo, y el Partido Socialdemócrata, además de otros partidos que no están en el gobierno, hayan virado un poco en su posición, ¿no? Pero lo que en Alemania puede ser un desafío grande, en el Perú no va a ser un desafío. Es decir, gestionar la llegada de unas decenas de refugiados realmente ni crea un problema, ni tampoco retrasa la solución de otros problemas. Ahora, hablando de temas, señor, internacionales, usted preside un Instituto de Estudios Europeos. ¿Qué piensa usted más del tratamiento informativo? Esta es una de las pocas ocasiones donde los medios periodísticos prestan mucha atención a lo que ocurre en Europa. Un poco hay un ombliguismo, una visión, digamos, hacia adentro del Perú, pero hay pocas ocasiones donde se mira el mundo como si viviésemos en el Perú y no en el mundo también, ¿no? ¿Qué piensa usted un poco? Aquí en RBC, en Canal 11, queremos tener una visión un poco más de conjunto, ¿no? Para poder entender que esto que ocurre a veces en el Perú no es sino fruto de una situación también global. ¿Qué piensa usted al respecto? Sucede en casi todos los países que los temas de política dentro de casa interesan mucho más que lo que sucede pues, más allá de las fronteras o muy lejos, ¿no? Esto es comprensible. Se entiende que a los ciudadanos, las ciudadanas, les preocupe mucho más lo que está sucediendo delante de su casa. Pero, por otra parte, a mí me parece que es una pena, porque la constitución del mundo, la configuración, cómo se mueven las fuerzas en el mundo, son temas tan interesantes, tan enriquecedores. Ya no hablamos ni siquiera de que estamos en un mundo globalizado y por lo tanto lo que sucede aquí influye allá, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que tiene también un efecto de a veces relativizar los propios problemas, ¿no? Uno empieza a olvidarse un poco de sus problemas cuando ve la situación de los demás y se da cuenta, bueno, como decía hace un minuto, ¿no? Que quizá no estamos tan mal como yo cuando los europeos se quejan, cosa que hacen con gran frecuencia, les encanta quejarse, siempre les digo, bueno, ustedes, claro, con la crisis pues hay gente que ha sufrido, ciertamente. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay familias que no llegaban a fin de mes, pero aún así seguían estando, en comparación con el resto del mundo, en una situación de privilegio, ¿no? Y esto también hay que saber verlo,
relativizar los problemas, porque si no uno acaba psíquicamente un poco alterado. Ahora en el Perú, por ejemplo, hay todo este tema de la inseguridad ciudadana, pero hay todas, digamos, en todas las capitales del mundo, no capitales, en toda ciudad importante del mundo, hay, digamos, también problemas de seguridad ciudadana, pero estamos como un poco demasiado sensibilizados en algunas ocasiones y no vemos que también en Bogotá y en otras ciudades se producen hechos también horribles, ¿no? El ver lo que ocurre aquí, pero también ver lo que ocurre más allá, creo que es importante, ¿no? Claro, pero también dice el dicho que mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Es decir, claro, que también sería muy bueno que se buscaran remedios eficaces y se optara por una acción política. O sea, yo lo que veo también en la crisis migratoria y en estos temas de seguridad y en muchos otros temas, es una crisis de la política, de la acción política. Es decir, ¿en Europa ha habido una política migratoria o de asilo? No. Desde hace años están debatiendo este tema. Ahora llegaron a la solución de atribuir cuotas. Ya han empezado a debatir, no, la cuota que me ha tocado no me gusta, quiero cambiarla, por favor, etcétera. A mí me ha tocado más que a los otros. O sea, y de repente se han visto llevados por una ola también de la población, que decía, por favor, déjense ustedes de estos debates, tomen decisiones, acojan a estas personas, ¿no? Sin darse cuenta de que esto también genera toda una situación que hay que saber gestionar. Todos esos decenas de miles de refugiados que llegan, ¿qué preparación profesional tendrán? Además la presión que hay respecto y las expectativas de esta gente que está también buscando sobrevivir, claro, ¿no? Claro. Es verdad que muchas empresas han dicho generosamente, nosotros daremos trabajo a estas personas, pero ¿cuál es su situación respecto de la documentación personal? Es decir, ¿se sabe quiénes son estas personas? ¿O está entrando también gente? Todo esto no son temores de la extrema derecha. Pero lo primero es atender, digamos, esta situación, digamos, humana, ¿no? De gente desesperada. Evidentemente, pero si luego no hay una acción política, no solo en el nivel central, porque claro, estos ciudadanos y ciudadanas aterrizan en los municipios. Son los municipios los que en buena parte van a gestionar este tema. Son las regiones. Es un tema complejo. Yo lo invito, señor Banuza, a seguir conversando de los temas internacionales en el canal. Creo que esta mirada y esa labor didáctica va a ayudar mucho a que en el Perú pues entendamos lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro entorno inmediato, sino también, sobre todo, en lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros vamos, amigos, a hacer una breve pausa y regresamos con el fundador del diario Lucidez.pe, Gonzalo Ramírez de la Torre. No se vayan.